Los mensajes de hoy, tanto el de esta mañana como el de la tarde, van a estar adaptados en el contexto de hoy. Aunque ustedes no se dan cuenta, debajo de mis pies está dándose un fenómeno natural, y es que hay una fuente de agua aquí justamente debajo que va a llenar este bautisterio. Y por la tarde lo vamos a destapar para que alguien haga su pacto con el Señor. El tema de hoy se llama, justamente, valga la redundancia, ¿cómo te llamas? Los nombres son importantes. Y yo voy a hacer un ejercicio ahora para que lo aprendamos con todos y luego os diré por qué. A ver si podemos decir Draguța. No, ustedes han dicho Draguta, eso es otra cosa. Draguța. Bueno, te quieres poner nuevamente de pie un poquito porque vamos a ver algo. Draguța significa bonita. Yo no sé si tus padres te han mirado mucho al nacer y han dicho, es bonita, le vamos a poner el nombre de bonita, pero haces honor a tu nombre. Así que os invitamos a todos por la tarde a participar en ese bautismo y a acompañarla en su decisión. ¿Son importantes los nombres? Esta semana he recibido una pregunta que os pido que me ayudéis a ver si la podemos resolver. Uno de los ancianos de una de las iglesias en la que estoy sirviendo me escribe y me pregunta, ¿se le puede poner a un niño o una niña el nombre Adonai? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Adonai. Algunos dicen que sí. Si hubiéramos preguntado a un hebreo, ¿qué pensáis que diría? Pero como me lo preguntó a mí, yo le contesté, oye, no sé si has preguntado en el mejor lugar, porque se lo has preguntado a alguien que se llama Micael, que significa quién es como Dios, que es el nombre de Cristo, es el nombre, el arcángel, Mijael o Miguel, pero el nombre hebreo es Micael, significa quién es como Dios, es decir, el que lo lleva es Dios, es como Dios, es el nombre del Señor Jesús. Así que me preguntaban si se puede poner el otro nombre de Dios a una, pero el Todopoderoso, era uno de los nombres más conocidos del Antiguo Testamento. Se lo preguntaba a otro que tenía ese nombre. Sí. Pero he pensado sobre ello. El pastor Javier Moliner cambió su nombre porque se llamaba Jesús. Entonces él dijo, yo no puedo llevar ese nombre. Y cambió su nombre a Javier. Entonces yo me he preguntado, digo, oye, ¿yo debería cambiarme el nombre? No tengo la respuesta exacta, pero por lo menos sirvo al Señor que lleva ese nombre y me declaro discípulo del Señor Jesús. Amén. ¿Tiene significado el nombre? Antaño mucho más que hoy día. Pero también, desde el punto de vista espiritual, la Biblia presenta la importancia del nombre que refleja la realidad de esa persona. ¿Qué ocurre en un bautismo? Pues no solamente es un cambio de estatus, pero es también un cambio de significado ante el cielo y ante la humanidad. Vamos a ver varios ejemplos en la Biblia. Acompáñenme en Génesis, capítulo 17, es el primero que vamos a ver, donde ocurre un cambio de nombre. Es con Abraham. Conocemos la historia, nos vamos solamente al versículo 5, donde dice el Señor, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Este es mi pacto contigo, versículo 4, serás padre de muchedumbre de gentes.
Bueno, saben ustedes que en aquel entonces Abraham, desde luego, no era padre de muchedumbres. El verbo es serás. ¿Por qué le cambia el nombre y qué significa ese cambio de nombre? Implica asumir, creer y vivir la promesa. Amén. ¿Cuáles son las promesas que el Señor hace en ocasión de un bautismo? Dice, te perdono todos tus pecados y te daré el don del Espíritu Santo. Amén. Cambiar el nombre por parte de Dios significa creer, asumir y vivir las promesas y las declaraciones de Dios. Entonces, Abraham se convirtió en Abraham. Y aunque él no lo veía en ese mismo momento, asumió, Dios le dijo, desde hoy te llamarás de otra manera. Y esto que te acabo de prometer es verdad y se va a dar. Ahora, lo que sí tenemos que aprender hoy también, como un segundo punto de esta reflexión, es que el cambio o la realidad que acompaña al cambio de nombre se da en una vida entera. A veces tenemos mucha prisa. Abraham mismo tenía mucha prisa y quiso de alguna manera cambiar, ayudarle a Dios, y no fue lo mejor. Pero aún así el Señor, que es bueno, se adaptó y acompañó sus pasos en toda su vida. Vamos a ver ahora el ejemplo más concreto, más completo que os propongo, es el de Jacob. Vamos a seguirle los pasos de su vida, porque él tiene una historia muy curiosa como ser, y nosotros como cristianos deberíamos de tener en cuenta quién es quién, de dónde viene una persona, cuál es su contexto, cómo ha nacido, dónde ha nacido, qué es lo que ha vivido en su infancia, qué le pasó cuando era adolescente, qué les pasa a los adolescentes que estamos aquí. Escuchemos sus corazones. Tienen luchas que los adultos damos por insignificantes, porque ya las hemos vivido y las hemos superado, pero ellos no. Escuchémosles. Dejemos que se equivoquen, pero sigamos con ellos. El Señor así actúa. Estamos en Génesis también, 25. Ya es la tercera generación, la de Jacob, Abraham, Isaac. Llegaríamos a Israel, pero de momento no. De momento es Jacob. Génesis 25, los versículos del 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza. Bueno, no sé por qué pone rubio, porque en todas las Biblias pone que era como rojizo. Y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Oiga, ¿verdad que las edades eran otras? Y no está tan lejos. Podemos creer las primeras declaraciones de Génesis, que la gente vivía cientos de años. ¿Se imagina el conocimiento de una persona que vivió 900 años? ¿Cuántas cosas vio? ¿Cuántos procesos? ¿Cuántos desarrollos? ¿Cuánta gente? Oiga, eso sería muy bueno en cuanto al cambio climático. ¿Verdad que sí? Nos diría, oye, ¿sabéis cómo es el clima? Pues allá cuando yo tenía 400 años, 423 justamente, ocurrió que hubo una tormenta, pero después volvió a salir el sol. Hubo un terremoto y después las cosas se pusieron bien. ¿De verdad ocurre hoy lo que se está diciendo que ocurre? Y lo digo para ser relevantes, porque el mundo se dedica a esto. Un cristiano
debe de entender su mundo y tener la verdad de su tiempo. Los datos que se están utilizando para ahora son desde hace 150 años. Y la Tierra se está calentando. ¿Saben que hubo una helada que llegó hasta mitad de Francia? El clima siempre ha cambiado. Si hubiéramos hablado con nuestro padre Adán, nos hubiera dicho, oye, os voy a contar cómo va ese asunto del clima. Pues resulta que hay épocas que a veces fue más cálido y hay otras épocas que fue más frío. Es verdad que nos afectó mucho en aquel entonces porque fue un periodo un poquito más largo. Sería interesante, ¿verdad? Hoy día no tenemos eso. Pero aún en el tiempo de Isaac, tuvo a su niño a los 60 años. Hay una profesora rumana que fue campeona mundial en ese sentido, porque ella tuvo una niña con 60 años por inseminación artificial. Hace poco escuché la historia de esa niña. Es una niña sumamente inteligente. Está llevando 2 carreras a la vez, complicadas, y otras capacidades que tiene. Es una historia de vida muy interesante. Entonces, los tiempos eran otros, pero también los nombres, que hablamos de eso, los nombres significaban mucho, eran parte de la realidad de la persona. Entonces, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, está diciendo, tu realidad va a cambiar porque yo seré parte de tu vida. Ahora, estamos hablando de Jacob que acababa de nacer. ¿Quién es el primogénito? ¿Esaú o Jacob? ¿Cómo estableceríamos quién es el primogénito? Pues es muy fácil en nuestras familias, ¿no? Porque mi hermano que nació 17 años antes que yo, desde luego no vamos a ponernos a discutir quién es aquí el primogénito, entre él y yo. Pero si has nacido igual que tu hermano en el mismo momento, y además lo agarrabas por el talón cuando saliste, ¿quién es el primogénito? ¿Quién va a recibir? Porque sabéis que asociada a la primogenitura iba a recibir una gran parte de toda la herencia del padre. Y los otros mucho menos. Pero también recibían otra cosa. Recibían el sacerdocio y la dirección de la familia. Entonces, ¿quién es el primogénito? Qué suerte la de Jacob, ¿verdad? ¿Cómo viviríamos con eso? Si nacimos el mismo día, en el mismo minuto, ¿cómo que tú eres mayor que yo? Pero era así, y su padre se lo tomó así. Y esas eran las leyes. Esaú, primogénito. Jacob, pues el segundo. Bueno, ¿cómo fueron las cosas? Voy a saltar las historias, conocen el desarrollo, pero llega un momento en el cual la madurez espiritual, en este caso, se tiene que dar, y entonces el padre Isaac, que había recibido la misma promesa que Abraham, que había interiorizado eso y lo había vivido como tal, tenía que entregar la bendición de Dios a su primogénito para que se fuese cumpliendo. ¿Por qué el Señor cambia un nombre? Porque añade bendición a ese nombre. Y vamos a ver incluso que tendremos un nombre nuevo, todos los que sean salvos. Porque se incluye lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, si nos vamos a Génesis 27, vamos a leer el versículo 18. Ya sabéis, su padre invitó a su hermano mayor a que le preparase una comida que le gustase muchísimo para que estuviese bien a gusto y lo bendijese de toda su alma. Entonces, Jacob, que significa
tramposo, engañador, Jacob, que escuchó eso con su mamá, pensaron que ellos podrían cumplir. Fíjense el error que podamos tener. Dios había dicho, cuando nacieron estos niños, se había pronunciado sobre ellos. Y dijo algo de uno y dijo algo del otro. Dijo que amaba a Jacob. Prometió la bendición. Pero su mamá pensó nuevamente en otra generación que tenían que resolver las cosas a su manera. Entonces pensaron en engañar a Isaac, que ya no veía bien. Pero aquí viene la gran pregunta. Entonces, en el versículo 18, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? ¿Por qué haría esa pregunta? ¿Es que Isaac no conocía las voces de sus dos hijos? Hombre, a lo mejor te puedes perder en los nombres, no sé. Hay familias que hay 15 hermanos. Hay algunos récords en cuanto al número de hijos en ciertas familias que ya no se ven hoy día, pero yo creo que puedes distinguir las voces de dos hijos. No lo sé, no sé exactamente, pero preguntó eso. ¿Quién eres tú, hijo mío? Entonces, esta es la pregunta espiritual que propongo esta mañana. Te propongo a ti también, Diana. Ella también se llama Diana. ¿Quién eres realmente? ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Como quién? ¿Como quienes somos realmente o como quien queremos parecer? ¿Venimos a Dios para que nos cambie el nombre y la realidad o para que nos bendiga en lo que somos? Para que sigamos siendo lo que somos. Yo quiero ser cambiado, seguir siendo cambiado. Y hemos dicho que algo importante hoy es entender que Dios hace esto en una vida. Lo de hoy es un rebautismo. ¿Por qué un rebautismo? Pues porque en una vida construye Dios a una persona. En una vida construye Dios un carácter. Y porque podemos caernos y levantarnos. Y el Dios que es bueno nos recibe si nos volvemos a Él. Así que, ¿quién eres realmente? Con Maribel hemos visitado permíteme que lo diga, hemos visitado a Dragutsa en su casa. Oiga, me cuesta a mí decirlo, ¿eh? ¿Será que los 31 años hablando español me pesan? Hemos visto su deseo profundo de ser bautizada y por eso decidimos hacerlo en este frío mes de diciembre. En otro contexto quizás hubiéramos dicho, bueno, vamos a esperar un poco a que se sume más gente o algo. Pero cuando hay un deseo ardiente, como iglesia nos prestamos a acompañar a esa persona. ¿Quién eres realmente? Entonces él contestó, yo soy Esaú, tu primogénito, respondió Jacob. Mintiendo. No lo pone la Biblia, pero esta es la verdad. Mintiendo. Yo soy Esaú, tu primogénito, respondió Jacob. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Oiga, ahora vamos a analizar eso un poquito. ¿Es que la gente tenía bendiciones? Si nosotros leemos lo que Isaac le dio como bendición, yo pregunto, ¿es que lo tenía él? ¿Tenía él esto? Fíjese lo que dice. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto.
¿Es que lo tenía Isaac eso? No. Era Dios quien bendecía. Entonces, mis hermanos, cambiar el nombre desde el punto de vista espiritual significa integrar el plan de Dios para tu vida. ¿Te gustaría no aceptar a Dios o no vivir con Dios? Significa rechazar o perder lo que Dios podría darte. Por eso Jacob, y la Biblia así lo refleja continuamente, eligió la buena parte porque él deseaba y anhelaba lo que Dios podía darle, mientras que el otro vivía de la caza, era muy valiente, muy fuerte, era cazador, sin embargo no le interesaban las cosas espirituales. De tal manera que un día que vino de cazar y estaba sumamente cansado y muerto de hambre, le ofreció fácilmente a Jacob por un plato de lentejas su posición de primogénito. Ese mismo nombre, el Señor Jesús, es primogénito en ciertas categorías y era tipológico y representativo de quién es Cristo. Cristo como el primero. Cristo fue, dice, el primero entre muchos hermanos. Es la misma imagen que se quería transmitir en la familia. Y Esaú sencillamente, luego el apóstol Pablo va a decir que Esaú era carnal, que era como es uno naturalmente. Dios propone añadir a tu vida su proyecto, por lo cual estas bendiciones que pronunció Isaac no venían de Isaac porque él no las tenía. Era lo que Dios le ofrecía. Pero eso, Jacob trató de obtener cosas espirituales con los métodos del mal. Voy a mentir para que Dios me bendiga. ¿Se le puede engañar a Dios? Por favor. ¿Lo desechó Dios? Humanamente, hubiéramos pensado eso. Lo mismo pensó su hermano cuando preparó la espada para ir a encuentro de él 60 años más tarde, aproximadamente. Pero Dios no lo desechó. Mis hermanos, en una vida labra Dios el carácter de una persona. Cuando nosotros miremos a uno a otro, lo que tenemos que ver es solo esto. ¿En qué punto de desarrollo está esa persona? ¿Está madurando, está creciendo o ha caído? Pero sigue siendo el mismo. Dios declaró a Jacob amé cuando Jacob nacía. Oiga, ¿será válido para nosotros eso? ¿Tiene Dios esa perspectiva sobre tu vida y mi vida desde el principio hasta el final? Sí, ese es Dios, esa es la capacidad de Dios única y te acompaña. Era voluntad de Dios, este es otro punto, el tercero si queréis importante de esta mañana. ¿Era voluntad de Dios que la vida de Jacob fuese como fue? Repito la pregunta. ¿Era voluntad de Dios? Conocemos todos la historia. ¿Era voluntad de Dios que la vida de Jacob fuese como se dio en la realidad? No. Esta es la gran respuesta. No. Dios quería bendecirlo de otra manera. Dios lo podía haber hecho antes. Dios lo podía haber protegido de pasar por muchas experiencias de sufrimiento. Dios lo podía haber protegido de pasar por el miedo. Dios lo podía haber protegido de pasar por frío intenso de noche y calor de día muchos años. Dios lo podía haber protegido de no haberle engañado a él de la manera más fuerte que se le puede engañar a uno, cambiándole la esposa el día de la boda. No ha pasado a nadie por aquí, pero a Jacob sí. Pero eso no tenía que darse en la vida de Jacob. Eso es lo que Jacob hizo honor a su nombre del engañador.
¿Por qué nuestra vida es como es, mis hermanos? Ustedes discuten con el Señor y a veces discuto porque me es difícil asumir lo que yo he hecho en mi vida y lo que yo he hecho con mi vida. Y me pongo a discutir con el Señor a veces, pero no es el Señor. Somos nosotros, son nuestras decisiones. A Jacob amé y Dios hubiera actuado en el momento exacto y de la forma exacta en su vida, al no ser que él mismo cambió el recorrido de su vida. Dios quería cambiarle el nombre mucho más temprano. Pero lo grandioso es, mis hermanos, que el Señor nos acompaña. Así que Él recibe la bendición. Él dice que es Esaú y lo era en ese momento. ¿Cuándo se hizo efectiva la bendición de Dios sobre Jacob? ¿Instantáneamente? No, tampoco. Oiga, ¿no podía haber esperado un poco más? ¿Podrías esperar un poco más en tu vida? En ciertas decisiones importantes y vitales. Sería de sabios que lo hiciéramos. Pero muchos no lo hemos hecho, ¿verdad que no? Entonces, de esta historia aprendemos que el Señor nos ama tanto que nos da la libertad. Amén. Pero también aprendemos que el Señor recibe a toda persona que se vuelve a Él. Amén. Jacob empezó a vivir lo que no le correspondía, pero también siguió deseando a ese Dios. Y el Señor salió a su encuentro. Una noche, cuando huía con miedo de su hermano, en cierto lugar, vio una escalera mediante la cual subían ángeles de la tierra al cielo y bajaban. Y él dijo, este lugar es un lugar tremendo. Y le puso el nombre Betel, la casa de Dios. Aquí está Dios. Luego el Señor Jesús va a decir, yo soy esa escalera. Es gracias a mí que se une el cielo y la tierra. Un bautismo como lo que vamos a tener en la tarde es permitir, una persona permite que el cielo actúe en su vida. Dios es tan bueno, tan respetuoso, que te hace caso en tus decisiones, incluso en las malas. Desearíamos que no fuera así, pero si no, ¿cómo entenderíamos que Dios nos ama? ¿Hubiera entendido Jacob que Dios lo amaba si no le hubiera permitido también la libertad? Así que esa es la respuesta de por qué nuestras vidas pintan como pintan. Pero eso muestra un mayor amor por parte de Dios, porque otorgándonos la libertad, dio su vida para rescatarnos de nuestra propia libertad. Parece absurdo, ¿verdad? Pero así es como pinta el amor de Dios. Bueno, pues, mis hermanos, él pasó por un montón de historias, las conocéis. Quizás no conocemos exactamente las edades. Jacob, con 60 años, huye de su casa, no era tan jovencito. Se casó quizás a los 61, no sé exactamente. Vivió 147 años, a los 139 se fue a Egipto, 139. Tuvo a José, a ver quién da más, ¿con qué edad? Con 91 años, la gente era de otra masa, ¿verdad? Con 91 años tuvo a José y luego también tuvo a Benjamín, José vivió un poco menos, José vivió 110 años. Su padre Jacob vivió 147. Pasó por muchas historias en su vida,
Pero la más relevante es aquella noche cuando Dios le cambió el nombre. ¿Ocurre algo cuando alguien decide entregar su vida a Dios? ¿Ocurre algo o no ocurre nada? Síganme en la Biblia, Génesis 32. La noche que a Jacob le tocaba volver. Tendría que estar en torno a los 80 años, más o menos. Exactamente 77, cuando él volvía hacia su tierra, después de haber vivido todas esas historias. Nuevamente se encontró, y este es un punto interesante, si queréis un cuarto punto de esta reflexión. En algún momento tendremos que hacer frente a nuestra vida. Si hay alguna cosa de la que huimos en nuestra vida, antes o después nos vamos a enfrentar a ello. Es bueno estar preparado para ello, es bueno orar por ello, quizás sean cosas significativas en tu vida. Es bueno orar por ello. También es bueno estar dispuesto a esperar los tiempos del Señor. Pero Jacob huyó por miedo. Jacob vuelve más tarde y se encuentra con el mismo escenario. Miedo. Ahora su hermano venía con 400 soldados, todos armados, para recibirlo con un cariñoso abrazo por lo que le hizo. De hecho, su hermano dijo de él, esto está en Génesis 27:36, no para nada le han puesto el nombre Jacob porque me engañó 2 veces. Entonces lo esperaba con una sonrisa en la cara, muy cariñosamente, con 400 soldados armados. Se quedó solo. Y yo creo que este es el punto, si queréis, muy relevante para cada uno de nosotros. ¿Cuándo te has quedado solo con Dios? A nosotros la mente nos puede engañar muchísimo. Nosotros pensamos a veces que estamos en un contexto cuando estamos viendo una película. No es verdad, estás completamente solo. Voy a hacer un paréntesis para los jóvenes. ¿Por qué pensáis que la generación de hoy es bastante solitaria y bastante antisocial? ¿Por qué cuesta tanto establecer relaciones entre la gente? Relaciones serias, relaciones profundas, duraderas. Pues hay una cosa que se llama Internet y hay otra cosa que se llaman pantallas. Está estudiado, cuanto más tiempo pasa alguien viendo pantallas, más antisocial se vuelve. Permítanme la palabra autista, más autista, es decir, fuera del contexto, out. Por lo cual, en la casa tratemos de limitar esto, pero no es solamente decir, no hagas eso, no veas eso, sino sustituye eso por algo bonito, por jugar, por compartir, por hablar, por analizar. A ver si le rompes el teléfono, como está haciendo Luciano ahora que lo está pisoteando, no sé de quién es, de uno de los 2 hijos, pues no, si no sustituimos eso con nada bonito, naturaleza, jugar, disfrutar, no vamos a resolver nada. Nuestro tiempo nos ha cambiado y estos instrumentos nos cambian muchísimo. Bueno es y en buena hora estamos para cambiar un poquito estas cosas. Cierro este paréntesis. Noche, solo Jacob. Hay una pregunta teológica y filosófica. ¿Dónde está Dios cuando ocurren ciertas cosas? ¿Dónde estaba Dios cuando Jacob
pues tenía miedo y ya no tenía más recursos que inventarse para solventar el papel. ¿Dónde estaba Dios? Con él. ¿Cómo se presentó? Pues para colmo se presentó como uno que se puso a luchar con él toda la noche. Nos esperaríamos cualquier otra cosa, pero así actúa Dios, porque está construyendo una persona que pueda entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Está construyendo a una persona que pueda ser cambiada en su mente, en su corazón, en su fuerza, en su vista, en su inteligencia, de tal manera que podría hacer muchísimo bien, pero también muchísimo mal. ¿Y cómo confiar en hacer eso? Ese es Satanás. Tiene unas capacidades tremendas para bien, pero las usa para mal. Entonces, para no repetir la historia, cada uno de nosotros será transformado, pero tiene que ser una persona de confianza para que le abran la puerta del cielo, que entre en el cielo y que conviva con sus hermanos del cielo. ¿Te gustaría? ¿O tenemos que ser confiables para eso? El cielo entero, por eso nos está observando. El cielo entero tiene que llegar a la conclusión de que nos puede abrir la puerta. Y además nos puede dar la vida eterna. Una vida eterna para hacer el mal es la historia de la humanidad. Es lo que se ve hoy día. Y Dios no quiere repetir esto jamás. Por eso, nadie va a entrar en el cielo si no fue transformado bajo la acción de Dios y en los contextos de esta vida, del aquí y el ahora. A eso se dedica Dios. Y el bautismo significa aceptar a Cristo como Salvador y abrir la puerta y decir, Señor, obra, actúa. Nos vamos a encontrar con todo tipo de sorpresas y una va a ser como esta, que Dios se pondrá a luchar contigo. Pues luchó toda la noche. Pero ¿cómo es el fin de la noche? 32, versículos, nos vamos, voy a leer del 25, del 24. Así se quedó Jacob solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Quién hizo esto? ¿Pero no es Dios amoroso y cariñoso y siempre nos acaricia? No, señores. A veces te pega un golpe, que te desencaja el muslo. Eso le pasó a Jacob. No nos equivoquemos. Tenemos una idea errónea completamente de Dios y no entendemos que nuestro natural necesita de que Dios haga eso o que Dios permita algo. Y nosotros preguntamos, ¿por qué, Señor? Para que seas salvo. Por eso. Si no, no podría ser, te perderías. Entonces, le pegó un golpe, bien dado y bien situado, yo creo, O sea, un karate de eso, no lo sé. Pero entonces ya se calmó ahí, Jacob entendió en ese momento que era alguien bastante más fuerte que él. Y dijo, déjame porque raya el alba. Esta frase la hemos visto en el Señor Jesús en otras ocasiones. Es el Señor Jesús como que intenta pasar. Cuando ellos estaban en la tormenta en el mar, los discípulos, el Señor cruzó el mar justamente al lado de ellos. Pero se iba, pasaba. Ellos enseguida lo llamaron en la barca, dice, y cesó la tormenta. Pero ¿cómo es que el Señor cruzaba justamente por aquí, por allá al lado? No podía haber cruzado por otro lugar. Es que el Señor quiere que lo veas,
quiere que lo percibas, quiere que lo entiendas. Cuando ocurran cosas en tu vida, no te preguntes solamente qué, sino pregúntate por qué y para qué. ¿Por qué me ocurre eso? ¿Verdad que sí? Y entonces, Señor, tú estás haciendo esto en mi vida. Me gustaría entender por qué. Entonces quizás el Señor te hable de una manera tan cariñosa, tan bonita, de decirte, mira, tú necesitas esto. Para que aprendas a ser mejor persona, tienes que pasar por esto. A veces el Señor permite que otros nos hagan daño, tremendo daño. Y tú dices, ¿por qué es eso? Para que tú no hagas daño a otro, para que tú no repitas lo que otro te ha hecho a ti. Y te habrás convertido en una buena persona. ¿Te gustaría? Ese es el actuar de Dios. Dios no cambia solo el nombre, cambia la realidad de una persona. Jacob iba de sobrado toda su vida. Iba de estar seguro. En esa noche el Señor luchó con él y cuando parecía que incluso solventaría eso. Oye, qué bien he aguantado toda la noche. Entonces el Señor le pegó un golpe, ahí ya entendió lo que pasa. Así que le dijo, Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Fíjese nuevamente el concepto de bendición, mis hermanos. La bendición de Isaac no era de Isaac. Jacob sabía que Dios bendice, pero también sabía que a veces Dios escucha a las personas y de hecho Dios ha puesto personas en nuestro camino para que sean significativas para nuestra vida. Entonces Él le pide incluso a esta persona, bendíceme, pide al Señor que haga algo por mí. Nosotros hagamos eso con las personas. Oremos para bien en favor de otras personas, intercedamos por esas personas. Hagamos bien porque Dios lo hace cuando nosotros lo pedimos. Jacob, respondió él, nuevamente el que engaña. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre. Fijaos, ¿cómo se presentó el Señor aquí? Sabemos que es el Señor Jesús porque Él declaró que nadie había visto al Padre, por lo cual siempre vimos al Señor Jesús actuando en situaciones así. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre y lo bendijo ahí mismo. ¿Tú desearías bendición para tu vida? ¿Por qué quieres ser rebautizada, Diana? ¿Estás persiguiendo la bendición de Dios? Jacob lo hizo de esta manera, luchando con Dios y con el mundo. Y salió vencedor. Le echó ganas a las cosas. Y hay que echar ganas en lo espiritual también. Lo de luchar con Dios no se refleja. Esa noche es la imagen de toda la vida de Jacob. No reflejaba solamente esa noche. Jacob había luchado toda su vida en contra de lo que el propio Dios había establecido. El primogénito recibe la bendición. Y Jacob dijo, no, yo quiero la bendición. Y luchó con Dios en toda su vida. El Señor se lo reconoció. Le reconoció el querer buscar y alcanzar las cosas espirituales que además traen consigo la vida eterna. Mis hermanos, ¿cambian los nombres? Hemos dicho que los de los seres humanos sí, pero ¿el nombre de Dios cambiará? Nuestros nombres sí. Finalizo. 2 textos de Apocalipsis. Apocalipsis 2:17 es una promesa. Dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor,
Todas las promesas de Apocalipsis llaman a la persona vencedor. ¿Quién es el vencedor? El que lucha, como Jacob, ¿vale? Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito en el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. ¿Por qué será? Porque incluye la realidad de esa persona tal como la ve Dios. ¿Cambiará Dios de nombre? Maribel dice que no. Algunos por ahí, ¿Dios cambiará de nombre? Hay un momento cuando el Señor se presenta por su nombre Yahvé. Y Él dice, vuestros padres, Abraham, Jacob, no me conoció por este nombre. Es la primera vez que me revelo como Yahvé, como el que tiene vida en sí mismo. Es la primera vez que me revelo con este nombre. Preséntame como tal al pueblo. Pero es posible que cambie de nombre otra vez. Porque cuando vino el Señor Jesús, y lo de las Navidades, ¿eso recuerda? ¿Cuál era el nombre que más usó el Señor Jesús? Él se llamaba Josué, diríamos en español, Yoshua, ¿vale? Que significa Dios es salvación. Pero ¿cuál es el nombre que usó el Señor Jesús habitualmente para dirigirse a sí mismo, para hablar de sí mismo? El Hijo del Hombre. Sorprendente, ¿verdad? Pero cambió de nombre. ¿Cambiará otra vez? Bueno, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 12. Nuevamente es una promesa. Al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, con mi Dios y mi nuevo nombre. Oiga, ¿qué tiene lo de los nombres? Los nombres incluyen la realidad vivida. Hay una realidad que quizás desconoces, pero que podría ser verdad. Porque todo aquel que llama a Dios en mi vida pasa por una transformación que le cambia no solamente el nombre, sino todo lo que significa. Y vale la pena porque lleva al lugar donde estar en la presencia del mismo Dios. Que cada uno de nosotros seamos vencedores con Cristo. Amén.